comienza con una pregunta. ¿Y si sí? ¿Alguna vez les ha pasado que por más que entrenan no logran el resultado que buscas? El día de hoy nos acompañan el equipo de Soma, Diana e Isaac, y vamos a explorar la importancia del músculo más que la constancia. Antes de empezar, me encantaría que nos platicaran un poquito más sobre Soma. Claro, Soma es un proyecto que busca una actividad integral, buscando el beneficio siempre de los pacientes, enfocados en el ejercicio, la recuperación oportuna, pero sobre todo la prevención de lesiones. Puede aplicar en pacientes sedentarios, pacientes activos, pacientes deportistas. Entonces, Soma es algo global, pero individual a la vez. Especializada y concreta para cada persona o paciente que se acerque o así cualquiera que sea la actividad de la persona que realice, ya sea cuestiones de salud, cuestiones de fitness o cuestiones deportivas. Y pues a mí en lo personal me gusta mucho venir aquí porque cuando yo me he lesionado, aquí me han atendido súper bien. Y pues eso justo inspiró el episodio de hoy, la historia de el águila y el colibrí, justo platicando con Diana una vez que estaba aquí con ella. El colibrí es un ave que normalmente aletea demasiado. Entonces este colibrí en la historia se levanta todos los días cuando el sol sale y se dedica a volar. Mueve sus alas constantemente y busca mejorar, rendir mejor. Y todos los días hace lo mismo. Cuando el sol se opone, se va a descansar, se posa en una rama de un árbol y lo repite y lo repite todos los días. Pero un día, ahí está descansando en la rama del árbol y se empieza a cuestionar qué es lo que está haciendo mal, porque por más que repite lo mismo, o sea, está practicando todos los días, se sigue sintiendo cansado. Entonces piensa que le falta algo. Ese día ve a un águila volar sobre el árbol y empieza a observar su movimiento y ve que vuela distinto. Empieza a analizar y dice, ok, está como planeando, veo que no mueve tanto sus alas y parece que no se esfuerza, parece que el viento la está sosteniendo. Qué extraño. Y tiene miedo de preguntarle, pero se atreve y dice, ok, voy a ser valiente. Y entonces le grita, águila, tengo una pregunta. Y entonces el águila baja y se posa cerca de él en otra rama y le dice, ¿qué pasó? Y le dice, es que yo veo que tú, con menos esfuerzo y menos vuelo, logras grandes distancias. ¿Cómo le haces? Y el águila le dice, no, estás viéndolo mal. No es que yo vuele menos, simplemente vuelo diferente. Y el colibrí le pregunta, no entiendo cómo le estás haciendo. Lo que pasa es que tú piensas que estoy volando menos, pero no estoy volando menos que tú, estoy volando diferente. Este colibrí le dice, yo todos los días, cuando el sol sale, vuelo mucho y todos los días practico, porque no es suficiente si todos los días yo estoy practicando. Y el águila, pues, le quiere explicar calmadamente y le muestra su ala. Entonces extiende su ala y le muestra y le dice, mira, yo le doy más importancia a la fuerza y a la técnica, más que el volar. Y le dice, entonces tengo que dejar de practicar y enfocarme en la fuerza. Y le dice, no, practicar sí es importante, pero también tienes que enfocarte en la técnica y la conciencia corporal. Y entonces el colibrí ya entiende lo que le está queriendo decir el águila. Y entonces el colibrí también extiende su ala y la observa y ve que es diferente a la del águila. Y entonces ahí comprende que lo que tiene que hacer el colibrí es enfocarse en conocer su propia anatomía, su técnica, su movimiento, su fuerza. Y entonces le dice al águila, gracias, ahora sé que tengo que enfocarme en la técnica y en la fuerza. Y entonces a partir de ese día él se pone a practicar en su fuerza y entonces cuando se siente cansado también le dedica tiempo al descanso y sigue practicando todos los días como lo había estado haciendo, pero se empieza a enfocar más en la técnica y en los consejos que le da el águila, porque el águila también le dice, yo no solamente hago técnica y fuerza, sino que también aprovecho el viento, aprovecho la corriente del aire y eso me ayuda a tener menos esfuerzo. Ya el colibrí pues utiliza todos sus consejos y al final, después de varios meses que sigue practicando de esa manera, se da cuenta de que él antes tenía hasta dolor y cansancio en sus alas, que sus alas le temblaban, que no rendían porque las estaba como explotando, digamos. Y entonces se da cuenta un día que ya no le duele
que ya vuela con facilidad, que ya estés como natural. Y entonces ahí pues como que él descubre que lo importante era hacer una combinación de un hábito, hacerlo todos los días, pero también no descuidar la parte técnica. Entonces cuando lo comparamos con una persona, a mí se me vino a la mente claramente una persona que, por ejemplo, corriendo, no sabe cómo correr y piensa que es cuestión de práctica. O sea, que entre más práctica, entre más corra, mejor. Pero luego esa persona se termina lesionando. O sea, a mí me pasó. Entonces, a mí me gustaría que ustedes nos platicaran, o sea, por qué es importante la técnica, no solo la constancia. Principalmente que tengas una conciencia de tu propio cuerpo. Dependiendo a la disciplina o el deporte que quieras realizar, hay diferentes técnicas, ¿sí? Hay que enfocarse en qué es lo que quieres desarrollar. No es lo mismo fuerza, no es lo mismo que potencia, no es lo mismo que resistencia y también dependiendo de la disciplina. Entonces, cuando uno conoce su cuerpo y cómo funciona, esto nos favorece a que le exprimamos y a que le sacamos el mayor beneficio a nuestro cuerpo enfocado a la disciplina que lo queremos a cabo, ¿no? Entonces, como lo comentabas, en este caso, si fuera para un corredor, entonces pues no nos vamos a poner a fortalecer los brazos, los hombros, el cuello, la espalda, que puede beneficiar, claro que puede beneficiar, sí, pero deberíamos de enfocarnos más en la cuestión de nuestro pie, nuestro tobillo, nuestras rodillas, nuestras caderas y cómo nosotros tenemos desarrollada o cómo funciona antes de empezar a practicarlo o a realizarlo, cómo funciona nuestro cuerpo y en este caso cómo irlo desarrollando para cada vez más tolerar las distancias, los entrenamientos y que como bien lo mencionabas, no solamente se trata de correr y correr y correr y cada vez más correr, ¿no? Entonces es la parte principal, tener una conciencia y una noción de cómo está estructurado y cómo está hecho nuestro propio cuerpo para enfocarlo en desarrollarlo en la disciplina que lo queremos ahora sí que especializar. En la historia, el colibrí no se da cuenta de que le estaba fallando en la técnica. Entonces piensa que entre más constante, mejor. Y creo que también es importante mencionar que, por ejemplo, en personas que no tienen conciencia de la importancia del músculo, y se dice que el músculo es como tu seguro de vida. Y hay personas, creo que más como en mujeres, que les da miedo trabajar fuerza, independientemente de lo que hagan, como decías, o sea, ya sea correr o pilates, lo que sea, que les da miedo desarrollar esa fuerza, pero muchas veces esa fuerza es lo que les ayuda, no solo en su entrenamiento, sino en su longevidad. ¿Qué nos podrían decir sobre eso? Pero hay que destacar algo muy importante del colibrí, que fue humilde y preguntó para qué, para mejorar, no solamente se quedó con la duda. Entonces, uno como persona a veces por pena, por vergüenza, me quedo callada, analizo la situación, pero no la experimento o no hago mi pregunta por miedo a verme un poquito menos o por miedo a que no me vayan a responder. Entonces, un punto importante ahí del colibrí es que fue humilde y que tuvo ese interés primero, ¿para qué? Para él mismo tener el beneficio. No se quedó con el famoso beneficio de la duda y todo eso. Sí. Entonces, hablando de longevidad, si lo plasmamos ya a nivel humano, lo ideal es que las personas comencemos a desarrollar fuerza y, como comentaba Isaac hace ratito, potencia, estabilidad también a partir de los 40, 35 años, 45 años, para que a lo largo de la vida también tengamos una calidad que va de la mano con la independencia. Si nosotros nos esforzamos en ver nuestro entorno para mejorar, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional, a nivel de crear nuevas relaciones, que te vayas involucrando poco a poco a ese mundo nuevo que a lo mejor todavía el colibrí no conoce. ¿Por qué? Porque hay muchos factores externos a diferencia del águila, como tú mencionabas, la velocidad, el entorno, la frecuencia también de respiración. Entonces, entre más nos adentremos, más vamos a conocer en qué puedo mejorar, para qué, para mi propio beneficio, para que a lo largo de la vida sea independiente en todas mis actividades, me sienta útil todo el tiempo y no solamente me veo bien
pero internamente me siento mal, o sé que no estoy dando mi 100%. Yo lo digo mucho, o sea, como que hay muchas personas que se enfocan nada más en lo físico. Y entonces, por ejemplo, yo creo que personas que solo van al gimnasio, que solamente corren por miedo a desarrollarse en algunas otras cosas, porque yo he escuchado personalmente de personas que van al gimnasio que les da miedo trabajar como la frecuencia cardiovascular por miedo a perder su músculo. Y otras personas que al contrario, que solamente trabajan lo cardiovascular, de que corredores, por miedo a verse bulky o por miedo a verse muy musculosos. Entonces, como, ¿qué nos podrían decir sobre el integrarlo? O sea, como no quedarnos como que con los extremos, vaya, o sea, como... Recordemos que el cuerpo es un todo, el cuerpo no se puede separar. En el cuerpo existen dos tipos de musculatura. Hay unas que están más enfocadas en la fuerza y en la potencia y otras que están más enfocadas en la resistencia. Entonces, cuando uno logra llegar a ese punto medio entre las dos, el beneficio va a ser para uno, no necesariamente como en lo estético solamente. Que se van a notar los cambios, se van a notar. Aquí es el enfoque que le das. Porque si es con una perspectiva de salud, hay que trabajarlos los dos, ¿sí? Porque hay músculos que nos ayudan a mantenernos de pie, hay músculos que nos ayudan a movernos, y es una combinación entre que unos actúan y otros descansan, entre comillas, ¿no? Porque nunca dejan de trabajar. Realmente cuando descansan es cuando nosotros dormimos. Y el dormir o el descansar también es algo de beneficio para el cuerpo, no es pérdida. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos tiempo a nuestro cuerpo de recuperarse, entonces con mayor beneficio y con mayor ánimo y con mayor ganas vamos a seguir nuestras rutinas. Porque por dolor, por molestias, por saturación de trabajo, y no solamente el deportivo, pero no solamente tenemos una vida en la que despertamos y solo hago ejercicio, ¿no? Tenemos nuestras actividades del día a día, tenemos nuestros trabajos, tenemos actividades sociales, ¿no? Entonces se convierte ya en un todo, ¿no? Entonces cuando nosotros nos enfocamos en saber qué es lo que queremos desarrollar como disciplina o por salud, entonces ahí se complementa tanto trabajar lo cardiovascular, tanto como trabajar en este caso la fuerza y la potencia. Y por consecuencia vamos a tener resultados en el aspecto físico. Sí, porque realmente todo lo que nosotros traemos, tanto en nuestra mente como en nuestro interior, va a llegar a un punto en el que el cuerpo lo va a reflejar. Sí. Entonces, no solo es alimentación, no solo es descanso, no solo es hacer ejercicio, sino es mantener un equilibrio o una balanza entre cada uno de ellos. Te podrás estar esforzando mucho, pero como bien lo dijimos, así como lo manejamos en el colibrí, por más que se esforzaba y volaba y volaba y volaba, siempre estaba con dolor y con molestia, ¿no? Y jamás aprovechó hasta que tuvo esa humildad de preguntarle al águila, a ver, ¿por qué contigo es diferente y conmigo no? ¿Por qué? Porque entonces detectó y reconoció que estaba pasando por un punto en el que se convierte como un proceso. O lo aceptas que no lo sabes hacer y pides esa ayuda, o te acercas con quien sí sabe, o lo pasas por alto y ¿qué es lo que va a terminar pasando? Te vas a terminar tronando, ¿no? Y posterior, puede ser en contra o incluso terminar en alguna lesión o en algo más grave, ¿sí? Porque si no nos alimentamos bien y hacemos exceso de ejercicio, va a tener una consecuencia, ¿sí? Nos alimentamos muy bien, hacemos muy bien ejercicio, cumplimos nuestras rutinas, pero no descansamos, entonces jamás se va a desarrollar ni se va a llegar a ver lo que con mucho esfuerzo se llega a trabajar. Claro que todo tiene un porqué y una importancia, así como ejercicios de recuperación, así como el descanso, así como ejercicios para ganar condición, para ganar fuerza o potencia, dada sea la circunstancia, ¿verdad? Y bueno, siguiendo este ejemplo que mencionábamos, por ejemplo en el colibrí, que igual y no está ejemplificado como tal que se llegó a lesionar, pero digamos que sí se hubiera lesionado, ¿no? Por haber continuado de esa forma y no seguido el consejo del águila. Y esto comparándolo con el ejemplo anterior, en el que una persona que solamente se dedica al trabajo cardiovascular y no trabaja su fuerza, eso puede aumentar el riesgo en sus lesiones, ¿o no? Por supuesto que puede aumentar, uno, el riesgo de porcentaje de lesiones, dos, el tiempo de inactividad después de lesionarme
Y ¿sabes qué pasa? Que muchas personas normalizan el dolor en relación a, es que me está doliendo, está funcionando. Y muchas veces sí, pero podría funcionar también si sabemos dosificar y la disminución de dolor pues está presente. Entonces, puedes ver esfuerzos, puedes ver cambios sin necesidad de fatigarte, sí. Si remontamos la historia del colibrí y el colibrí llegaba a lo mejor a una edad adulta, donde el cambio climático afectó una ala, el cansancio y el agotamiento que presentaba por inercia y por consecuencia se fracturó una ala. En ese momento el colibrí baja, se resguarda abajo de un árbol y ¿qué procede a hacer? O sea, el águila ya no está para ayudar, el clima está muy feo, el clima, si lo remontamos a situaciones, puede ser entorno laboral, entorno emocional, entorno alimenticio, mi red de círculo más cercano. Entonces, si el colibrí hubiera escuchado ese consejo del águila desde un principio, yo estoy casi segura que a lo mejor no hubiera sido la única pregunta del colibrí, que conforme el colibrí fuera adaptando todo, Sí, regresado. exactamente, podría surgir más dudas, ¿para qué? Para perfeccionar. Entonces va de la mano, si tú o yo en este caso dejo pasar esa incomodidad que siento, ese rango de movimiento que yo sé que mi cuerpo ya no puede ir más porque me molesta, el cuerpo es muy inteligente y comienzan las red flags. Pero por inercia o por rutina a veces las dejamos pasar, y las dejamos pasar y las dejamos pasar. El cuerpo va a llegar un momento donde se agote y a un movimiento mínimo es muy común que te digan, me lesioné de la manera que menos esperaban, o ni me vas a creer de cómo me lesioné. Entonces, realmente la lesión no ocurrió en el momento que ya no te permitió hacer ese movimiento. La lesión venía previamente, desde que tú comenzaste a sentir inestabilidad, desde que tú comenzaste a percibir que algo pues no estaba bien, no te estaba permitiendo hacer tu cuerpo. Entonces, evitas que se fracture algo en ti, que tengas que buscar refugio abajo de algo y que alguien a tu alrededor no esté cerca para apoyarte en ese momento. Claro. Entonces va de la mano. Sí. Y bueno, hace rato, antes de empezar el episodio, hablábamos fuera de cámara de la importancia de asociarte con expertos. En este caso, pues el colibrí le pregunta a un águila, ¿no? Que él considera que, pues en el cuento se ve reflejado que pues el colibrí es pequeñito, el águila es más grande. Pudiera ser que como analogía viéramos que es una persona que impone, que a lo mejor es pues más experta en el tema, ¿no? Incluso cuando el colibrí ve volar al águila, pues ve que no se esfuerza, que no está lastimado, que hace las cosas sin esfuerzo. Pero, ¿qué nos podrían decir sobre la desinformación actual de las redes sociales y todo? Y cómo el asesorarnos, por ejemplo, con ustedes, con Soma, hace la diferencia de, por ejemplo, seguir un consejo de otra persona que hace lo mismo que nosotros. Y bueno, pues hoy en día hay tanta información que desinforma, seamos sinceros, ¿no? Y a veces sí hay como una cierta limitante en me acerco desde muchos aspectos, por cuestiones de ego o por cuestiones económicas o por cuestiones de qué van a decir, ¿no? Ya tengo mucho tiempo entrenando y ahora qué van a decir que ahora estoy yendo a buscar un coach o estoy yendo a buscar un servicio de atención ya de salud porque ya cuento con alguna lesión o vengo arrastrando alguna lesión o voy y me empiezo a atender con algún nutriólogo, ¿no? O en este caso, ¿no? Aquí el punto es que nadie lo sabe todo, ¿sí? Y quienes han invertido ese tiempo y tienen esa experiencia, el saber implica una responsabilidad que es compartirlo y es transmitirlo. Nosotros como especialistas en el área, lo que hacemos es ubicar al paciente sabiendo de que, oye, no pasa nada, siempre puede suceder esto, pero no quiere decir que, como la clásica de que me fregué la rodilla, no hice nada, ¿no? O sea, no, al contrario, puedes tener una lesión, pero eso va a ser un proceso pasajero en el cual ahí es donde entra un tratamiento. El tratamiento tiene inicio y fecha de término, si se lleva de la forma correcta. ¿Para qué? Para que te reintegres a tus actividades del día a día o incluso al ejercicio o al deporte.
y llegas a un punto mayor todavía de antes de la lesión. Entonces, romper con esa parte de me acerco, no me acerco, porque tengo experiencias donde esto no ha sido muy agradable o me han dicho que no funciona o porque no se lleva como es debido, así como también las personas que luego se acercan a la fisioterapia y la rehabilitación que creen que todo va a ser medios físicos, hablando de calor, corrientes, ultrasonido y listo. No, en ocasiones lo que más se necesita es hacer consciente a la persona o al paciente de la anatomía de su cuerpo y cómo funciona, ¿para qué? Para llevarlo a ese punto anterior de la lesión y que la Ujú, persona pueda volver a disfrutar de sus actividades del día a día sin necesidad de, oh, me duele, o no, no lo voy a hacer, o estoy inseguro porque antes haciendo este movimiento me dolía, o ujú, así me lastimé haciendo esto, ¿no? ujú. Entonces, el informarte de una fuente fiable favorece a que nos centremos en qué etapa estamos y cómo sería llevar una adaptación de nuevo a tu vida diaria, al ejercicio, Sí. al deporte. Entonces, es algo importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas invertimos más hablando de dinero, de tiempo, de creencias, en cosas que no van, que en nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, cuando nosotros cuidamos nuestro cuerpo, eso favorece que a lo que nosotros entendemos y lo que nosotros portamos se exprese a donde quiera que vayamos. Ujú. Entonces, sea cual sea las cosas o en la disciplina que tú realices, claro que cuando la haces con una persona o te acercas a un lugar donde se te da una atención importante, fiel y personalizada a lo que estás buscando con un objetivo o un fin determinado, Ujú. entonces pues ahí es donde entra toda esta parte de no es un gasto, es una inversión para sí mismo para tener posterior calidad de vida. Y luego, por ejemplo, o sea, una persona que piense que el venir, por ejemplo, a Soma está reservado únicamente a las personas que son atletas o que tienen una lesión, o sea, ¿qué otras cosas pudiera una persona, por ejemplo, venir aquí a pedir informes? Si, por ejemplo, una persona que apenas va a iniciar en el ejercicio y quiere hacerlo, pues, con una técnica correcta para no lesionarse, porque a lo mejor le dio miedo de que cuando empezó a hacer ejercicio o empezó a utilizar mancuernas porque le dijeron que era importante y luego terminó de que fracturada o esguinzada o lo que sea, por no hacerlo bien, porque luego también creo que se nos hace muy fácil, como decíamos anteriormente, que ves un video en cualquier lugar y no hay nadie que te esté corrigiendo. Y por que puede ser como por pena, ¿no? Que el colibrí, pues Sí. con todo y miedo le pregunta. Sí. Claro, y el águila también, o sea, le extendió el ala y de que mira, esto funciona así, así, tú y yo somos diferentes por esto, y no se pasó de largo, ¿no? No le metió tercera de que vaya. Pero aquí en Soma, lo padre de Soma es que vemos todo de manera integral. Vienen niños, vienen adultos, vienen personas de la tercera edad, vienen personas que acaban de tener una cirugía, personas que tienen un diagnóstico no muy favorable y son propensas a cirugía y esa cirugía a veces la llegan a esquivar o a veces sí se hace, pero ya llegan preparados a cirugía y el proceso de recuperación también pues es muchísimo más oportuno y menos doloroso y todo. Ahora, si lo enfocamos a nivel deportivo, muchas veces, lo que me comentábamos hace rato, muchas veces normalizo mi técnica y así hago más este ejercicio para que me salga mejor. Sin embargo, bueno, tú lo has vivido, no soy consciente Ujú, de que este músculo no está trabajando ujú, y estoy cargando peso y estoy fatigando y estoy compensando al músculo que está entrando de primera instancia. A veces no es necesario un equipo mega ultra grande, sino a veces una liga, conciencia corporal y un buen apoyo. Créeme que vas a ver la diferencia y vas a saber y vas a sentir partes de tu cuerpo que no estabas sintiendo. Cada parte interna tiene un funcionamiento, ligamento, menisco, músculo, hueso, que iba relacionado a la longevidad que hablábamos hace rato. No puedo enfocarme 100% en músculo ujú. y olvidar ligamento en cargas de peso.
No puedo enfocarme 100% en ligamento y olvidarme de nivel articular, de rango de movimiento. Entonces, si nosotros vemos todo integral, de verdad el cuerpo es súper inteligente. Sí. Si tú le pides que te haga un movimiento, te lo va a hacer, pero él lo va a lograr, Pero te lo va a hacer bien. pero a largo tiempo, si no lo hacemos con una Sí. técnica correcta, una posición de articulaciones correctas, van a empezar esas red flags, y a más largo tiempo, me lesioné, ay, ¿qué hago? O sea, Ajá. entonces va así, si tú vas a comenzar un deporte, si estás a mitad de un deporte, de una competencia y ya te sientes súper preparado, créeme que siempre va a haber algo en lo que puedas mejorar. Entonces nosotros, Sí. te ayudamos aquí en eso y a ti te va a dar un plus de que, oye, siento mayor movimiento, siento mayor velocidad sin esfuerzo. Sí. Oye, puedo bajar más, eso me está ayudando a desarrollar nuevas fibras, se me está marcando más esta parte. Oye, ya no me molesta al correr cierta distancia, ya siento que puedo correr más y ya el dolor no se presenta. Bueno, no todo fue músculo, también fue posición articular, fue tendón, fue ligamento, fue qué tanto sprint llegaste a hacer, qué tanto no, hasta dónde tu cuerpo te permite flexionar, extender, cargar y todo. Entonces, como mencionábamos hace rato, a veces no está mal, de hecho un aplauso a las personas que tienen la iniciativa de, porque eso también habla de la constancia, no es tampoco súper tachar de que Y no veo cualquiera se algo. anima así realmente. Exactamente, y no todo el mundo tiene esa iniciativa de, ay, lo voy a hacer, lo voy a hacer como yo entiendo, pero el tener la iniciativa, créeme que si tienes la iniciativa ya tienes todo, nada más hay que saber dirigirla, ¿para qué? Para perfeccionarte y evitar lesiones posteriores o algo no agradable. Entonces, así, eso se trabaja en Soma, todo se ve de manera integral. Tratamos de que sea un lugar también seguro. Muchas veces vienes a sesión, pero traes 15,000 cosas en cabeza que no te dejan concentrarte en lo que realmente estás haciendo. O sea, lo estás haciendo repetitivo, pero si tú no tienes esa conciencia corporal, esa tranquilidad, esa paz, créeme que es muy difícil y te va a costar muchísimo tener estabilidad en otras áreas. ¿Y qué le podrían recomendar a una persona que se identifica en la historia como el colibrí? O sea, ¿cuáles serían como que los pasos que ustedes le recomendarían hacer? Primero, qué bueno que ya tienen esa iniciativa de moverse, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo está diseñado para moverse. Que se pueda quedar estático es otra cosa. Y esa es otra de las cosas grandiosas del cuerpo, ¿no? O sea, quien lo diseñó y el arquitecto que lo hizo no dejó nada a la imaginación. Entonces, cuando uno conoce que el cuerpo está diseñado para moverse y cómo se debe mover, lo que puede hacer, cómo lo debe de hacer y cómo lo va a realizar, por consecuencia, lo demás se va a notar. Principalmente que se acerquen con alguna persona que sepa realmente o que cuando vayan a una clase o que empiecen en esto, noten los pequeños detalles, si les corrigen, si no les corrigen, ahora sí, qué recomendaciones les dan, con qué frecuencia deben de atenderse o de cuidarse, porque no es necesario pasar por una lesión para acercarse a algún servicio de fisioterapia o rehabilitación, o en su defecto con algún especialista, porque hay gente que necesita primero pasar con un especialista para que se le determine, ¿sabes qué? Dale, no pasa nada, no es algo de los que nos tengamos que preocupar, ¿sí? O hay gente que sí, oye, ¿sabes qué? Primero hay que tratar esto, puede ser nutrición, puede ser algo corporal, puede ser algo médico, hablando del funcionamiento de nuestros sistemas o nuestros órganos, ¿no? O incluso hasta nuestro metabolismo. Entonces, cuando lo detectemos, lo principal es, o lo primordial, mejor dicho, es atiéndete. No porque te atiendas te va a quitar tiempo, al contrario, eso te va a favorecer a que lo sigas haciendo libremente e incluso lo lleves a que se exponga de una manera a la cual estás buscando o cuál es el objetivo o incluso hasta superas el objetivo por el cual iniciaste la actividad. ¿Sí? Ha habido gente que cambia de disciplina y al cambiar de disciplina ya está buscando en competir. O hay gente que nunca pensó que iba a competir y ya está compitiendo. O hay gente que por competir demasiado ya es tantas las limitantes que tiene
que ya se queda con algo más por salud, ¿no? Sí. Entonces aquí es eso, lo principal es identificar con qué fin lo vamos a realizar. Si detectamos algo que sabemos que no está bien, así como hace rato comentaba Diana, el dolor ahí es una alerta de que algo no está funcionando bien. El dolor no es algo malo. El dolor es ahí un mecanismo de nuestro propio cuerpo de avisándote, hey, pon atención, exactamente, ajá, algo no está bien por acá, ajá. Ujú. Entonces, atendiéndolo y siendo oportuno, el dolor se quita y por consecuencia podemos llevar a desarrollar y a potencializar más cómo está diseñado nuestro cuerpo. Porque eso es lo que tiene, una de las características que tiene también nuestro cuerpo es que es una máquina perfectamente adaptable, ¿sí? Y es completamente orgánica, nada acá de que saca, lo mejoró algún ser humano, no. La capacidad que tiene nuestro cuerpo de adaptarse a las situaciones, a los retos, a los entornos, a las atmósferas en las que te manejas, eso es algo increíble. Lo importante es hacerte consciente de tu mismo cuerpo y el fin con el que lo quieres llevar a trabajar, ¿no? Salud, sí, recuperación, evitar lesiones, prevenir lesiones, corregir, sí, también, incluso con el fin de vamos a exponerlo a lo mayor posible, todos los ámbitos, ya puede ser movilidad, puede ser coordinación, puede ser estabilidad, puede ser fuerza, puede ser velocidad. Entonces, mientras unos atiendan las alertas del mismo cuerpo, nos va a ayudar a encaminarnos y a encauzarnos a que evitemos aún más llegar o tener algún tipo de lesión o tener que parar para atenderte y posterior reintegrarte. Cuando sobre de la marcha lo puedes hacer sin necesidad de detenerte y que te limite a la evolución que vas teniendo con tu día a día o a las metas que necesitas alcanzar determinadamente, siendo ya cual sea la disciplina o el Ujú. deporte o Pues el fin mejor. con el que lo hagamos, ¿no? Ahorita que mencionabas, Diana, sobre que si siguiéramos una línea imaginaria de lo que pasaría en el colibrí, si llegara a la longevidad y nada más se esconde ahí y se queda de que ahora qué hago. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué pasaría si una persona, digamos que se lesiona y lo único que hace es descansar? Y obviamente, como mencionábamos, el cuerpo, obviamente, pues mágicamente cuando dejas de hacer movimiento, pues compensa, digamos, y puede ser que no llegue hasta años después esa lesión ya de una manera súper crónica porque digamos que normalizó el dolor y ya después necesita una cirugía o algo. O sea, ¿qué podrías decir como una recomendación final a las personas que quieren aprender a identificar ese dolor, digamos que normalizado, de un dolor que necesita ser atendido para que no llegue a ese grado de que requieras una cirugía? Claro, mira, como mencionaba ahorita Isaac, o sea, el dolor no es malo, lo malo es que no hagas nada con respecto a, y aún más malo es que dejes prolongar muchísimo más tiempo, o sea, longevidad puede ser un mes o 30 años, o sea, lo padre de la longevidad es que te da muchísimo tiempo para reflexionar realmente qué voy a hacer diferente. Entonces, si lo remontamos al colibrí, suponiendo el mismo escenario, ahorita está lloviendo, me lastimé, me resguardo y no tengo una red que me acompañe, ok, no pasa nada, voy a esperar a que esa lesión, lo que comentábamos, o sea, el cuerpo es tan impresionante que esa lesión va a pasar, pero de ti depende que esa lesión se recupere de la forma correcta o se recupere más o menos. El cuerpo es la capacidad de renovarse, de renovarse, renovarse, renovarse. Yo puedo acelerar el proceso de recuperación, yo puedo frenar el proceso de recuperación y yo puedo hacer que estructuras adyacentes se afecten. El caso del colibrí fue en un ala, en alguna persona a lo mejor fue una pierna. ¿Okay? En el caso del colibrí, como un ala está lastimada es imposible volar. Claro. La ala contraria está sin movimiento. A pesar de que el colibrí tiene músculos pequeños, si no se mueven, que es algo vital del músculo, por consecuencia el cuerpo también va apagando como esas conexiones que tiene con músculo porque no está recibiendo nada, no percibe nada
y va a hacerse el músculo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces, en ese tiempo que el colibrí dejó descansar para tener una recuperación, siente que ya no molesta el ala que se lesionó, intenta volar, pero ahora el ala contraria es la que no está reaccionando. ¿Por qué? Porque no tuvo ese movimiento. ¿Por qué? Porque el músculo perdió fuerza, perdió tono, a nivel articular perdió estabilidad, y muchas veces nos cuestionamos de que, oye, pero es que yo no me lastimé esta zona del cuerpo, ¿por qué me está molestando? Claro. El cuerpo compensa, o sea, el cuerpo te va a hacer el movimiento que tú le pides y va a buscar la manera para que, pero está compensando. Sí. Entonces, lo que comentaba al inicio, no dejes pasar tiempo para que tu cuerpo no compense, y al final cada parte del cuerpo tiene una función y esa parte del cuerpo no va a funcionar sin la otra parte. Es un complemento, un rompecabezas. Los pies no son más que la cabeza no es más que los pies, las manos no son más que los ojos, ¿no? La cara no, o la lengua no es más que otra parte de nuestro cuerpo, que una rodilla, ¿no? Todo tiene su lugar, todo tiene su función, y por consecuencia el trabajo en conjunto de todas las partes de nuestro cuerpo hacen que el cuerpo se exprese de una forma natural y de una forma sana y de una forma en la que se lleve a exponenciar todo. Entonces por eso, como decían, hay que buscarte atender, no te esperes, ¿no? O sea, si ya lo detectaste, no te esperes, para evitar compensar y para evitar sobrecargar otra parte de tu mismo cuerpo. Justo, no trates de buscar solución a algo que ya está trabajando al 100%, o sea, no le des más trabajo a algo que, en este caso, la compensación, o sea, ¿por qué? Porque si no te vas a llegar a lastimar. Entonces, ahora sí que cada uno tiene la capacidad de identificar, también somos inteligentes a nivel racional. Y desde que tú identifiques que algo no está bien, o sea, busca la manera, pregunta, o sea, ten esa valentía del colibrí, porque créeme que también va a haber muchas personas que sean como el águila, que te expliquen, te enseñen, te muestren, y que también estés consciente de que si la primera persona te dice no pasa nada. O sea, va a haber otra águila. Ajá, va a haber otra águila. Exactamente. Va a haber otra águila, exacto. Entonces, el águila tiene esa característica de cuidar, de abrazar, de pasar calor, de volar a pesar de cómo esté la temperatura. Entonces, en este caso, dio la coincidencia que era un colibrí pequeño, y también ver que cada persona tiene una característica independiente. Y a lo mejor el águila le va a decir al colibrí, oye, ¿cómo le haces para tener esos colores? Y el colibrí te va a decir, oye, es algo propio mío, ¿sabes? Es algo orgánico que está pasando, o sea, yo no lo controlo, pero sabes que sí puedo controlar y en que sí te puedo aconsejar. A lo mejor el colibrí tiene esa capacidad de detenerse y mantenerse quieto mientras el águila va. Entonces, lo que comentábamos hace rato, o sea, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Tiempo de nutrirme, tiempo de descansar, tiempo de estar en stand-by, tiempo de avanzar, tiempo de hacer conciencia, exactamente, de hacer conciencia de dónde estoy parado, a dónde quiero llegar, sin descuidar lo que está a mi alrededor, e incluso lo que está interno. Entonces, ese es el consejo que les damos. Un aplauso a los que tienen la iniciativa. 3 aplausos a los que realmente van a buscar hacer esa conciencia corporal. ¿Para qué? Para un beneficio propio. Sí, total. Y me encantó esto último que dijiste, porque justo yo tenía la inquietud de la historia, porque yo dije, vamos a comparar el cuerpo humano con 2 aves de diferentes especies, de que un águila y un colibrí. Y entonces como que las personas pueden llegar a pensar así como que, ay, pero hay personas que se les facilita más esto o aquello. Pero pues al final del día pues es solo una analogía, y al final pues nuestro cuerpo, más bien sería comparándolo con el hombre y la mujer, que pues sí tienen anatomías diferentes, pero en realidad pues nosotros como seres humanos todos tenemos, mientras lo desarrollemos como decía en el cuento, de que técnica, conciencia y hábito, tenemos yo creo que todo, pero siempre y cuando nos asesoremos. Es una parte importante porque les va a facilitar la vida y que lo disfruten, porque se trata de disfrutarlo, ¿no? El vivir plenamente es disfrutar de todo lo que hacemos sin importar cuál sea la situación ni lo que estés pasando, pero que estés disfrutando lo que estás realizando. Eso es plenitud, ¿no? Entonces, aquí ¿eres pleno haciendo lo que estás haciendo? ¿O hay algo que te está limitando a crecer o a avanzar?
o a llegar a expresar esos objetivos que tú ya te planteaste, ¿no? Créeme que siempre va a haber, así como tú puedes aprender de alguien más, siempre hay alguien observándote Sí. que te va a admirar algo que Sí. a lo mejor tú dudas de ti Sí, mismo o ajá. yo me estoy ahogando porque quiero llegar a ser como el águila, pero créeme que a lo mejor hay una hormiga, algo que está diciendo, wow, no estar tocando el suelo, Sí. wow, tener esos colores, wow, poder beber agua de cada casita, ¿sabes? Sí. Entonces, así como tú puedes preguntar, créeme que también vas a ser de ayuda cuando alguien se acerque a cuestionarte algo y que tengas lo que comentábamos al inicio, esa humildad de compartir lo que tú ya sabes. Claro. Dentro de un propósito mayor, todos tenemos un propósito específico Individual. que contribuye a ese propósito mayor. Sí. Aquí la clave es, lo tenemos que identificar cada quien, Claro. a quién le toca, ¿no? Entonces, pero todos tenemos un propósito en específico dentro de un propósito mayor. Entonces, así, atenderse, cuidarse, seguir indicaciones, informarse, saberse detener, saberse avanzar, saberse nutrir, saber descansar, saber reposar. Todas son cuestiones claves. No importa si eres colibrí, no importa si eres águila, podrás Todos. tener las mismas cosas, pero todos tienen su lugar dentro de lo que... Así es. Me encantó. Ay, pues muchas gracias por todo lo que nos compartieron. Antes de finalizar, me encantaría que saquen una tarjeta del oráculo del maíz. Les paso las tarjetas y normalmente cuando la sacan sale algo que está relacionado con el episodio. Pero vamos a ver qué les aparece. Es un cholo escuincle, el guardián del maíz. Está muy bien nutrido. Ya sé. Claro. Dice cal. Por sí sola es un material tóxico, pero al mezclarla con maíz y conocerlo en el proceso de nixtamalización, libera nutrientes, hace el maíz digerible y seguro para comer, transformando lo peligroso en útil. En la vida hay experiencias, emociones o situaciones que parecen tóxicas, si se consumen sin cuidado, pero si las procesamos con atención y conciencia pueden enseñarnos, nutrirnos e incluso fortalecernos. ¿Qué aspecto difícil o tóxico de tu vida podrías transformar hoy para que se convierta en aprendizaje o fuerza? Oráculo del maíz. Creo que eso sería como que él practicaba sin parar, ¿no? Sí, Sería lo Sí. tóxico. ajá. Y sabes qué, o sea, lo tengo que responder. Ah, Que tengo mucho que decir. No, ¿sabes qué pasa? Yo me identifico en el aspecto de que a lo mejor un aspecto difícil es que como a mí me encanta la interacción con personas, me encanta mi trabajo, me encanta, si quieres, lo sostengo, me encanta recibir pacientes, a veces me lleno 15 horas de trabajo y llego a descansar, ¿sabes? Entonces, como mencionaba, hay una parte donde dice de que hace el maíz digerible y seguro para comer, transformando lo peligroso en útil. O sea, lo peligroso son mis tiempos, pero lo útil es cómo puedo separar mis tiempos, qué parte me doy a nivel interno y pues es como un arma de dos filos. está muy buena, ¿eh? Dice, semilla. Toda gran planta comienza como una pequeña semilla que guarda todo el potencial dentro de sí. Cada logro o proyecto inicia con algo diminuto, lleno de posibilidades. Como la semilla, nuestros talentos y deseos necesitan cuidado, paciencia y atención para desarrollarse plenamente. ¿Cuál es la semilla, Meta, en tu vida que quieres que crezca mañana? Muy buena, muy buena. Reflexiónenlo, Sí, piénsenlo. ¿Cuál es la semilla? Fíjate, les comparto. Si algo que tengo muy claro yo y que lo hemos platicado en algún momento Diana y yo, es que todas nuestras palabras son semillas y todo lo que le hablamos a la gente es una semilla. Por eso debemos de cuidar y de procurar todo lo que le hablamos a las personas. Porque así como puede ser una semilla buena, puede ser una semilla no muy buena o una semilla mala, ¿no? Así como puede ser hierba mala, ¿sí? Así puede ser un maíz, ¿sí? Puede ser un árbol que dé frutos, ¿sí? Puede ser un árbol que mantenga o retenga el agua. Entonces, de una pequeña semilla que no pareciera, puede crecer un gran árbol. Entonces, cuidemos qué es lo que le hablamos a los demás y con mayor intención lo que nos hablamos a nosotros mismos. Porque hace rato como lo platicamos,
Si nosotros nos decimos, no lo vas a lograr, no puedes, no tienes la anatomía, no funciona tu cuerpo, no esto, no lo otro. Y más hoy en día que lo físico es más un parámetro para medirse con expectativas de crecimiento o de aceptación. No, la semilla siempre tiene que ser buena semilla. Tiene que ser una semilla de vida, tiene que ser una semilla de paz, tiene que ser una semilla de tranquilidad, o puede ser una semilla de reforzarle y demostrarle a alguien de lo que jamás creyó que iba a ser, ¿no? Entonces, las semillas son muy importantes. Me Así. encantó. Ay, pues muchas gracias. A pesar de ser ahorita los entrevistados, yo escucho tu podcast y sé que cada capítulo se relaciona, siempre, y busca ese bienestar de cada persona. Entonces, si les falta un capítulo por escuchar, escúchenlo porque créanme que esto se va a reforzar. Mil gracias, Pau. Muy bueno. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bye, bye. Luego.